Ya comienza el programa que da color a tu vida, un espacio donde compartiremos contigo la alegría del encuentro con el Señor. Con ustedes, Caminando de Colores. ¡Bravísimo! Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Caminando de Colores, un programa del movimiento de Cursillo de Cristiandad que realizamos con todo el amor para ese pueblo hermoso de Dios. Buenas noches, Ezequiela. Bienvenida, Mónica, con nosotros. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con mi gran y queridísimo equipo de hermanos y feliz de compartir este tema pero tan interesante hoy con todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía como cada viernes. Feliz, como bien dice Mónica, por estar aquí con cada uno de ustedes y para tratar este tema súper interesante, Dalí, que vamos a tener esta noche. Claro que sí, y es que hemos escuchado en las redes y en los medios mucho sobre este tema que vamos a tratar, y nosotros como iglesia debemos saber qué es lo que está sucediendo. Y es que el tema de esta noche, mis hermanos, tema de iglesia, ¿qué hay detrás de todo esto? Y es que Jesucristo instituyó su única iglesia católica para la reconciliación de todos los hombres hasta el fin del mundo. Dio a sus apóstoles sus poderes divinos para predicar el evangelio, santificar a los hombres y gobernarlos en orden a la salvación eterna. Es la comunión de todos los creyentes. San Pablo dijo: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La Iglesia Católica es también el cuerpo místico de Cristo, porque como todo cuerpo humano tiene una cabeza, y nuestra cabeza es Cristo, y nosotros los bautizados somos los miembros de ese cuerpo. Y el Espíritu Santo es el alma que nos une con su gracia y nos santifica. Por eso la iglesia es también templo del Espíritu Santo. Así es, y es que en su aspecto visible la iglesia está formada, como bien dijo Ezequiela, por cada uno de nosotros los bautizados, que profesamos la misma fe, que tenemos los mismos sacramentos y mandamientos, y hemos aceptado esa autoridad que ya está establecida desde hace muchísimo tiempo por el Señor, que es el Papa. La iglesia es esa santa que mediante cada uno de nosotros, esos fieles que asisten, es formada, ya que ellos realizan una acción sacrificadora. Esa iglesia católica es quien contiene la plenitud total de los medios de salvación, esos medios a los cuales nosotros los fieles y todos estamos llamados a asistir. Y es donde se consigue esa misma salvación y santidad por la gracia de Dios. Y para compartir este tema nos acompaña nuestro querido reverendo padre Robert Brisman, nuestro director espiritual del movimiento de Cursillo de Cristiandad. No se pierdan la sintonía, mis hermanos. Pueden sintonizarnos a través del internet entrando a www.vidafm.org.do, pero también pueden escucharnos a través del dial de Vida 105.3. No pueden ver el video luego del sábado en el canal de YouTube de nuestro movimiento de Cursillo de Cristiandad. Estamos adelante en todos los medios, así que mis hermanos no tienen excusa para participar en este su programa, Caminando de Colores. Felicidades a ti, cumpleaños feliz, un día como hoy viniste al mundo, felicidad. Un día como hoy viniste al mundo, hermano querido. Celebremos la vida y demos gracias al Señor, a todos aquellos que estuvieron y estarán de fiesta de cumpleaños, y ellos son nuestra querida hermana Cándida de Báez, quien estuvo de fiesta de cumpleaños, a quien le enviamos un abrazo y le deseamos que el Señor le siga bendiciendo grandemente y que siga siendo ese apóstol de Cristo. Pero también felicitar a Cristóbal Cruz, que al igual que ellas son apóstoles de Cristo, que están siempre atento a hacer crecer el reino del Señor. A todos ustedes, mis hermanos, también reciban un fuerte abrazo, un caluroso saludo de este equipo de Caminando de Colores.
y deseamos que el Señor les siga bendiciendo y lo colme de mucha salud en este tiempo de pandemia. Felicitémonos también nosotros porque estamos vivos, porque celebramos la vida y porque estamos seguros de que todo lo podemos en aquel que nos conforta, y deseamos que el Señor derrame luz y bendición en cada una de sus familias. Y esta canción es para todos ustedes. Felicidades a ti, cumpleaños feliz. Un día como hoy viniste al mundo. Felicidades. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. La Casa San Pablo pone a disposición de los diferentes movimientos de Iglesia Católica y el público en general el alquiler del auditorio de la Casa San Pablo con capacidad para más de 1,200 personas, así como diferentes salones multiusos. También ofrecemos el alquiler de nuestra casa de retiro por un día o todo un fin de semana. Contamos con planta eléctrica y amplio parqueo. Recuerda, si necesitas el auditorio, la casa de retiro o cualquier otro salón, en Casa San Pablo está la solución. Más información, llámanos al 809-530-4346. Continúa Caminando de Colores. En este momento vamos a conversar con nuestro queridísimo padre Robert Brisman, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, padre Robert. Bienvenido a su casa, a su programa. Pero vamos a darle como un aplauso, ¿no? Mónica. Padre. Ya el Muchas padre gracias. Está en nómina, el padre está en nómina en este programa. Es su casa, padre, bienvenido. Estoy en nómina, pero no me pagan, ¿eh? Pero no le... Gracias por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que me brindan aquí en nuestro programa Caminando de Colores. Siempre, pues, queriendo compartir con todos ustedes y nuestros amables amigos y hermanos que nos escuchan, que nos siguen por nuestro programa Caminando de Colores, de temas interesantes y sobre todo temas que son también de actualidad y que de alguna manera o específicamente tocan sí nuestra fe y también lo que tiene que ver en lo que respecta a nuestra Iglesia Católica, cómo estas cosas nos afectan y que lamentablemente, como es el tema que también vamos a hablar, mucha de nuestra gente, muchos de nuestros fieles, pues lamentablemente no ven más allá de lo que meramente se nos está presentando con este tipo de situaciones, de acontecimientos que en relación a nuestra fe estamos viviendo. Sí, así es, padre. Qué bueno que tengamos a usted para que nos pueda dar una luz que no edifique a cada uno de nosotros sobre esta situación y sobre eso que quisiéramos, padre, que usted nos hablara qué exactamente lo que está pasando, que vemos toda esa información en los periódicos, en las redes, en muchos países, que está sucediendo que están quemando las iglesias. Yo quiero empezar así, compartiendo con todos ustedes unas palabras del cardenal Robert Sarah, que es el prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Sus palabras, es un hombre que es muy de una espiritualidad muy profunda, muy fuerte. Ha tenido siempre pues lo que es un protagonismo importante en nuestra iglesia, con sus reflexiones, etcétera, etcétera. Y recordemos que ha escrito varios libros. El último de ellos es el que escribió junto al Papa Emérito Benedicto XVI, Desde lo profundo de nuestros corazones. Así se titula el libro. Entonces, quiero compartir con ustedes unas palabras de él, que él ya había dicho en un momento, y complementar estas palabras añadiéndoles
otras que él escribió en su libro. Aquí lo tengo, mírenlo aquí. No sé si lo pueden ver. Sí. Ok, es uno de los 3 libros que escribió, una trilogía. Este se titula Se hace tarde y anochece. Es una visión que él da de algunos temas y de cómo ve la iglesia, el mensaje de la iglesia, la doctrina, actualmente lo que estamos enfrentando. Entonces, las palabras del cardenal Robert Sarah son las siguientes, lo cito. Las profanaciones continúan creciendo en Europa. Los recientes ataques a estatuas de la Virgen María en iglesias francesas muestran hasta qué punto son fruto de un odio bárbaro. Hay que reaccionar. Los católicos no pueden seguir callados. Las profanaciones y vandalizaciones de iglesias son el triste reflejo de una civilización enferma que ha caído en las redes del mal. Los obispos, los sacerdotes, los hombres y mujeres de fe deben tener fuerza y coraje. Y complementando ese escrito con otras palabras de su libro, Se hace tarde y anochece, sigue diciéndonos este cardenal lo siguiente. El proyecto de Occidente consiste en separar al hombre de Dios para hacerlo autónomo. Aunque puede parecer que su iniciativa se ha llevado la victoria, acabará fracasando. No podemos vivir plenamente nuestra humanidad si nos separamos de nuestros orígenes. El bien, la belleza, la verdad, el amor y la felicidad proceden de Dios. Sin él, el hombre tiene miedo a la felicidad. Hasta ahí las palabras del cardenal Robert Sarah, prefecto para la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. ¿Qué tienen que ver estas palabras que acabo de citar del cardenal Robert Sarah con el tema? Bueno, pues tienen que ver todo. Miren, cuando el cardenal, en esas palabras que cité, él habla de que las profanaciones y vandalizaciones que están sufriendo la iglesia es el triste reflejo de una civilización enferma que ha caído en las redes del mal. Cuando habla de civilización, se está refiriendo a la civilización occidental, nuestra civilización occidental. Esta civilización, nosotros, que estamos cimentados sobre los valores, los principios, la identidad judeocristiana, pero que también nos caracteriza porque hemos asumido parte de la cultura griega, el saber griego, la filosofía griega, y también tiene que ver, otra cosa característica de nuestra civilización occidental, tiene que ver con lo que tiene esto del derecho romano. O sea, en esos 3 pilares, lo que es la civilización judeocristiana, el derecho romano, el derecho jurídico romano, y la cultura, la civilización griega, la filosofía, son esos 3 pilares fundamentales en los cuales nuestra civilización occidental se ha fundamentado. Y entonces, cuando el cardenal hace referencia a que estas manifestaciones hacia nuestros templos tienen que ver con esta decadencia de la civilización, pues recordemos o seamos conscientes de que se está atentando precisamente con debilitar, con destruir uno de esos pilares. Y además recordemos que si estamos hablando de que nuestra cultura occidental está cimentada sobre estos 3 pilares, cuando se ataca uno de ellos, cuando se debilita uno de ellos, ¿qué va a pasar con el edificio? Se derrumba. Se cae. Exactamente, porque no se va a poder sostener nada más con los otros 2 pilares. Entonces, este tema del cual vamos a hablar, pues tiene que ver esto, y como lo hemos titulado, estos actos de vandalismo y de profanación y destrucción de muchos templos del catolicismo no son hechos aislados. Por un lado, la prensa secular, sobre todo, ustedes mismos se dan cuenta,
no le da la importancia que esto significa para, no solamente en lo que te respecta a la realidad religiosa, porque muchas veces se piensa de que si se trata este tema, se le da mucha resonancia en los medios seculares, es un tema que se está resaltando meramente lo religioso, pero no es así. Es lo que está detrás de todo esto. Pero, vuelvo y repito, en la prensa secular no se da la importancia a esto, no se le da el seguimiento, simplemente pues se toma como una noticia más. Por ejemplo, recordemos cuando fue el caso de, cuando hubo el intento o la tentativa de quemar la Catedral de Notre Dame el año pasado, pues sí, se resaltó en la prensa, pero simplemente como un hecho de importancia, pero no se continuó más. Y así ha venido sucediendo con otros hechos de esa misma índole. Todo esto, entonces, ¿cómo nos vamos nosotros enterando de la verdad de todo esto? Tenemos que irnos necesariamente a lo que son esos muchos portales católicos que son confiables, en donde se trata a profundidad todos estos temas. ¿Qué considera usted que son las causas que están provocando estas situaciones de vandalismo en todos nuestros templos, nuestras iglesias a nivel mundial? Bueno, como les acabo de decir, estos hechos no podemos verlo de manera aislada. No podemos verlo ni asumirlo, mucho menos como simple actos de vandalismo. No se trata de que una persona se le antojó o pensó, ay, hoy quiero hacer algo notorio, déjame ir y atentar contra un templo cristiano, un templo católico, sino que precisamente hay que ir más allá del mero hecho que se ha cometido en contra de nuestros templos. Y estas cosas, estos hechos lamentables, tenemos que verlo también yo utilizo un término, digo, no es mío el término, lógicamente, pero es un término que creo que en alguna ocasión, no sé si lo he mencionado por aquí en otras ocasiones que he participado en el programa, en otros temas, o ustedes me han escuchado alguna vez decirlo, tenemos que ver, el término es de geopolítica. Estos hechos lamentables de la destrucción de templos católicos, y fíjense que son templos católicos, pero no estamos hablando de cualquier templo católico, sino de templos que son emblemáticos y que tienen una tradición incluso hasta de siglos, de varios siglos de existencia, de haberse construido. De Tenemos que reliquias verlo. cristianas. Exactamente. Y tenemos que verlo en ese contexto de lo que se llama la geopolítica. Ustedes saben, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, no solamente aquí en algún programa, sino supongo que ustedes lo habrán escuchado en otros programas o análisis o comentaristas. La humanidad viene caminando en lo que se llama este nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial que lamentablemente mucha gente no sabe de esto, otros no quieren saber, otros lo ignoran, otros son indiferentes, otros incluso hasta lo niegan. Y todas esas actitudes son incorrectas, porque lo cierto es que la humanidad viene caminando desde hace ya muchos años, décadas, viene caminando en lo que se ha llamado este nuevo orden mundial. Y dentro de ese contexto de este nuevo orden mundial está, o uno de sus pilares para imponerse, tiene que ver con el tema religioso. ¿En qué sentido? Bueno, que los que propagan, los que defienden este nuevo orden mundial, también parte de esa estrategia es crear lo que se llama una nueva religión. No es de borrar la religión, sino crear una nueva religión con unos nuevos dogmas,
Pero estos nuevos dogmas, así lo pongo, hay que ponerlo entre comillas, son estos nuevos dogmas que estos propagadores de este nuevo orden mundial, esta élite, como se le llama, esta élite mundial globalista, ellos van a crear. Entonces, ¿de qué se trata? Primero hay que destruir los dogmas tradicionales de las religiones históricas. Cristianismo, islamismo, budismo, el hinduismo. Hay que destruir esos dogmas. Para una vez destruidos, entonces ellos, se podría decir nosotros, o sea, ellos, los globalistas, van a crear unos nuevos dogmas, pero que esos dogmas son ellos que lo van a crear. Y no solamente es que los van a crear, sino que también lo van a obligar a que los creamos, lo asumamos como verdades, pero creadas por el mismo hombre, creadas por estos mismos sujetos. Entonces, se ha fijado, hay comentarios, no sé, no puedo tampoco afirmar así a ciencia cierta que esto sea así, pero hay muchos comentarios de analistas internacionales que han fijado, han dicho, han analizado de que parece ser, la tendencia es de estos globalistas tomar lo que es el cristianismo y sobre todo el catolicismo. ¿Por qué el catolicismo, la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica es la de mayor influencia en la humanidad. Entonces, y es la que tiene la más establecida institucionalmente, con toda su estructura que ya nosotros conocemos. Entonces, se han ido contra el cristianismo, y que el cristianismo es una de las bases, como ya dijimos al principio, una de las bases de la cultura occidental, el judeocristianismo. Entonces, se ha fijado en ello, atacar lo que es el cristianismo y sobre todo el catolicismo para minarlo, destruirlo, y entonces ellos construir un nuevo cristianismo. Pero este nuevo cristianismo no tiene nada que ver con Cristo. Pongan ustedes, llevará esta nueva religión que quieren construir, llevará el nombre de cristianismo, pero solamente llevará el nombre. El contenido de ella va a ser totalmente, no tendrá nada que ver con Cristo, con el evangelio, ni nada de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que destruir lo que ya está. Hay que destruir esa base judeocristiana, esa base cristiana en la que la cultura occidental se ha fundamentado. Los valores, los principios, los fundamentos de la cultura occidental del judeocristianismo, hay que destruirlos, hay que irlos minando con esa intención para entonces crear otros fundamentos. Y parte de esa destrucción, pues se trata de atacar los símbolos, las imágenes fundamentales del cristianismo, entre ellas los templos cristianos católicos. Y eso es lo que ha venido sucediendo con todos estos ataques a los templos católicos. Fíjense que estoy hablando de templos católicos o estamos hablando del cristianismo, pero dentro de lo que es el cristianismo, es el catolicismo el que se está atacando, por lo que la influencia que tiene el catolicismo y la organización y todo esto, la institucionalidad que tiene la Iglesia Católica, y que es el gran obstáculo, el cristianismo, la Iglesia Católica, es el gran obstáculo que tienen estos grupos o este grupo de globalistas para lograr imponer su nuevo orden mundial. Por eso los ataques feroces a la identidad cristiana y católica de la cultura occidental. Es un tema que sé que para muchos han de estar quitándose el velo, y lo cual es importante porque por eso tocamos esos temas así y aquí para formarnos en nuestra fe. Usted ha tocado varios puntos, específicamente en la parte religiosa,
Sin embargo, quisiéramos preguntarle, padre, ¿considera usted que esta acción también pudiera ser un medio para una protesta civil? Bueno, de hecho sí, porque recordemos que esto tiene que ver, es que esto no es un tema meramente que hay que quedarse en lo religioso, que ese es lo que muchas veces vamos a encontrar con mucha gente que comenta, yo no tengo que ver con eso porque eso es un tema meramente religioso de la Iglesia Católica. No, no es nada más que es un tema meramente religioso. Es precisamente que son ataques a uno de nuestros pilares, de nuestro fundamento, de nuestra cultura occidental. Para darme a entender mejor, o más sencillo si se quiere, mucha gente es atea, no cree, pero por muy ateo que sea la persona, por muy agnóstico o gnóstico que sea la persona, nació en la cultura occidental. Y aunque no sea creyente, aunque no profese ninguna fe, ninguna religión, eso que sea agnóstico, sabe que, por ejemplo, matar es un delito. No se puede matar. O sea, no matarás. Sabe que robar es malo. Sabe que el adulterio es malo, etcétera, etcétera. O sea, esa es la base, el fundamento de nuestra cultura occidental. Y vuelvo y repito, esto cuando nosotros experimentamos este tipo de ataques a estos símbolos de la religión, no es que están atacando nada más a la religión o solo a la religión, solo al cristianismo, solo al catolicismo. Están atacando mi identidad occidental. Y entonces, al atacar mi identidad occidental, si yo soy pasivo a ello, pues ¿qué es lo que voy a permitir? Que me destruyan mi identidad, mi fundamento de mi cultura, me la destruyan para entonces venirme a imponer otra que no tiene nada que ver absolutamente con lo que a mí me identifica como parte de esta cultura occidental. Entonces, claro que nosotros tenemos que protestar en ese sentido, no dejarnos destruir nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros valores occidentales. Bueno, muy bien, padre. A ustedes, hermanos, les invitamos a que se mantengan en sintonía y volvemos luego de esta pausa para continuar este tema tan importante que estamos viendo. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. La Casa San Pablo pone a disposición de los diferentes movimientos de Iglesia Católica y el público en general el alquiler del auditorio de la Casa San Pablo con capacidad para más de 1,200 personas, así como diferentes salones multiusos. También ofrecemos el alquiler de nuestra casa de retiro por un día o todo un fin de semana. Contamos con planta eléctrica y amplio parqueo. Recuerda, si necesitas el auditorio, la casa de retiro o cualquier otro salón, en Casa San Pablo está la solución. Más información, llámanos al 809-530-4346. Continúa Caminando de Colores. Qué bueno que están ahí, que se mantienen en sintonía, escuchando este tema que estamos viendo esta noche, quema de iglesias. ¿Qué hay de todo, detrás de todo esto? Esto no es fortuito, ya como el Padre nos ha bien informado, nos ha edificado de las intenciones que hay y por qué quemar nuestros templos, afectando nuestra fe, nuestra vida de religión, pero también nuestra cultura, la cual nosotros estamos llamados a proteger. Padre,
Esto es como una especie de déjà vu, porque realmente es una realidad que nos ha tocado en este presente, en este ahora. Sin embargo, pudiéramos hacer referencia a lo vivido durante la Revolución Francesa. Se busca con esto efectivamente dar inicio a una vida sin el cristianismo, con Cristo, como usted nos comentó en el bloque anterior. Claro que sí, esto es lo que se ha llamado, también supongo que ustedes lo habrán escuchado el término, la humanidad viene sufriendo, experimentando lo que se ha llamado hace ya mucho tiempo, pero sobre todo desde la Revolución Francesa hacia acá, sobre todo, no nada más, con lo que ya se ha calificado como la descristianización de la cultura occidental. ¿Y por dónde se ha empezado? Bueno, se ha empezado este proceso de descristianización precisamente donde nació, o sea, en el continente europeo. Miren ustedes todo lo que está sucediendo, si no en toda Europa, en la mayoría de los países europeos, con este tema que estamos tratando. En Alemania, nosotros tenemos casos de Alemania, Holanda, tenemos los tristes casos, aparte de estas tentativas contra nuestros templos, de quemarlos, de profanarlos, también la desagradable situación, realidad, de que algunos templos en Inglaterra, la Iglesia Católica los ha tenido que vender. ¿Por qué los ha tenido que vender? Por dos razones. Bueno, por tres. Una, no hay fieles. Dos, no hay suficientes sacerdotes para atender esos templos. Y tres, como no hay fieles, no hay sacerdotes, los templos han estado cerrados, eso conlleva un costo, para mantenerlos, conlleva un costo económico, el cual lamentablemente la iglesia no ha podido mantener. Entonces, no le ha quedado otra que vender esos templos. Templos majestuosos, históricos, de siglos, los ha tenido que vender ya sea al mismo Estado o a empresas privadas. ¿Para qué? Para convertirlos en bares, en lugares antros, como se llaman, de perdición, bares. Ustedes pueden meterse a internet, a YouTube y ver videos de cómo están estos templos católicos. También hay uno que otro protestantes, pero sobre todo católicos. Están convertidos en antros, o sea, en bares, en discotecas, en museos, etcétera, etcétera. Esto en varios países de Europa, vuelvo y repito, Alemania, Holanda, Inglaterra, esto ha venido ya a América. Esta realidad también la tenemos lamentablemente en Canadá. Hay algunos templos que la iglesia los ha tenido que vender por la misma razón. Y aquí en Latinoamérica todavía en ese punto no hemos llegado, pero sí hemos llegado a los otros que ya mencionamos. Hemos tenido templos profanados, templos quemados. Miren ustedes, en Sudamérica, sobre todo, en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, en México, en Nicaragua. Fíjense ustedes que estos países, no, si no todos, pero algunos de ellos, la mayoría que he mencionado de Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia, México, Nicaragua, son países que, si es verdad que son mayoritariamente católicos, mayoritariamente todavía, pero han tenido y tienen un gobierno socialista comunista, que por lo tanto son contrarios a la Iglesia Católica. Ha sucedido esto. Recientemente, por poner el ejemplo, porque esto fue esta semana o la semana pasada, recordemos el atentado que hubo contra la Catedral de Nicaragua. Un señor entra a la catedral con una bomba casera, lo que se llama la bomba Molotov, ya está esto documentado,
entra a la catedral, a una de las capillas de la catedral, y ahí pues detonó la bomba con todo el daño esto que hizo. Esto, ¿por qué menciono Nicaragua? Bueno, ustedes saben que Nicaragua tiene un régimen político, un gobierno sandinista, comunista, socialista, y el gobierno de Nicaragua le ha declarado, por decirlo de esta manera, la guerra a la Iglesia Católica, en la persona, en la figura de los obispos, y se ha referido el gobierno sandinista de Daniel Ortega, que es el presidente, Daniel Ortega y su esposa, que se están llevando uno al otro el gobierno de Nicaragua. Eso es, ya ustedes saben, imagínense cómo están viviendo esa gente, y han declarado a la Iglesia Católica, a los obispos, su enemigo acérrimo, y se han dirigido a los obispos como sus opositores, y por lo tanto están atacando a la institución, atacan a los obispos, a los sacerdotes, atacan los templos, porque la intención es la misma en estos países, es ir borrando la identidad, los valores, los principios de toda de la sociedad, del país, para ir creando otros nuevos. Y esto es un plan. Miren ustedes también en Estados Unidos, con estas manifestaciones del Black Lives Matter, la vida de los negros importa, que ya está demostrado y está documentado. Ese grupo, el Black Lives Matter, de toda vida de los negros importa, es un grupo financiado, ya está demostrado, lo repito, financiado nada más y nada menos que por George Soros, para utilizarlo como grupo interno de rebelión, de destrucción. Miren lo que está pasando, estos grupos destruyendo, tumbando figuras, imágenes religiosas, imágenes también que tienen que ver con los libertadores de Estados Unidos, los independentistas, porque es borrar la identidad de toda la nación. Pues claro que esto es todo un proceso. Esto no se logra, no estamos hablando de que se va a lograr en un mes, 6 meses, un año, pero ya han empezado y esa es la intención. Entonces, todo esto se va regando porque es todo un plan a nivel mundial, para minar lo que es nuestra cultura occidental, lo que ya hemos dicho. Padre, usted ha podido explicar bastante bien lo que se pretende, lo que han logrado, de dónde viene, que de hecho hay una situación también importante geopolítica que está detrás de todo esto. Pero quisiéramos saber también qué buscan. Ya sabemos cuál es la estrategia, qué es lo que quieren lograr, pero para construir ¿qué? Destruir esta identidad, pero ¿qué se quiere construir? ¿Qué es esa nueva cultura que a raíz de borrarnos esta identidad, esto que conocemos, pues se quiere instaurar? Bueno, yo creo que lo acabo de decir hace un rato, con el término del nuevo orden mundial, que el aspecto religioso es parte de lo que es este nuevo orden mundial. Es una de las columnas, porque no se trata de borrar la realidad religiosa del hombre, del ser humano, sino es de mantenerla, pero para someter a través de esa realidad religiosa, someter al mismo ser humano. Pero para poder lograrlo, vuelvo y repito, hay que destruir, primero tienen que destruir lo que ya nosotros tenemos, lo que la humanidad tiene, nuestra identidad, nuestra cultura. Estamos hablando, recordemos, estamos hablando de más de 2000 años. O sea, esta identidad, este pilar de nuestra identidad judeocristiana, estamos hablando de que tiene más de 2000 años y esto no se borra de la noche a la mañana, pero han empezado a hacerlo y por eso han acelerado o están acelerando esta destrucción de esta identidad, de esta realidad que es parte de nuestra cultura, para darnos
una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? La que estos globalistas están creando. Por eso el elemento religioso, vuelvo y repito, no lo van a eliminar, no, ellos no quieren eliminarlo completamente de la humanidad, sino mantenerlo, pero con lo que ellos van a decirle, ellos son los que van a decir al resto de la humanidad lo que van a creer. Ya no es creer lo que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Ya no es eso. Es lo que ellos se inventen, creen en su mente y entonces se lo impongan al resto de la humanidad. De ahí es que el proceso, primero hay que destruir lo que ya está para entonces, destruido eso, crear una nueva identidad religiosa. Pero si nos vamos a las mismas Sagradas Escrituras, hay que ser conscientes. Si es verdad que estamos experimentando, nos ha tocado a nosotros experimentar con más crudeza esta realidad en estos tiempos, lo cierto es que manteniendo nuestra fe en Cristo, esto no va a triunfar. Cristo lo dijo en su palabra: yo he vencido al mundo, ustedes también lo podrán vencer. Que es verdad que somos zarandeados, sí, pero no seremos destruidos. O sea, todas esas cosas y otras más las tenemos nosotros en el Evangelio. Muy bien. Padre, y en ese mismo sentido de esto último que usted acaba de decir, sabemos que nosotros como bautizados estamos llamados a ser iglesia. Entonces nosotros nos preguntamos desde su experiencia de vida cristiana y su compromiso como pastor, ¿de qué forma nosotros los cristianos podemos hacerle frente? ¿Qué acciones podemos tomar para esta situación que está sucediendo? Pues de alguna otra forma contribuir a que pueda ser menor, a que nuestra presencia realmente pues, se pueda sentir como una protesta en contra de esto. Bueno, mira, la realidad que nosotros tenemos como cristianos es que muchos de nosotros solamente somos cristianos de los dientes para afuera. Sí, somos conscientes de que tenemos una identidad, como ya lo hemos venido diciendo, una identidad, una cultura, unos valores, unos principios, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, hacerlo realidad en nuestra vida, vivir nuestra vida sobre esos fundamentos. Y cuando echamos una mirada a nuestro alrededor, nos damos cuenta de la triste realidad de que lamentablemente una gran parte de los bautizados no vivimos nuestro bautismo. Y eso más bien somos indiferentes, a pesar de que estamos bautizados o somos bautizados, somos indiferentes a la religión. Somos indiferentes a Dios. ¿Por qué? Porque este secularismo o este laicismo que nos ha venido arropando, ha venido ganando terreno en nosotros. Ahora, esto nos lleva a la otra parte de los cristianos, de los bautizados, los que tenemos un poco más de conciencia, los que tenemos un poco más, estamos más aterrizados en la tierra, como decimos, o tenemos los pies sobre la tierra, a ser más conscientes en que tenemos que seguir fortaleciendo nuestro bautismo, o sea, nuestra fe, nuestra condición de bautizados, nuestra condición de hijos de Dios. Recordemos que el bautismo no es solamente para presumir que somos hijos de Dios, sino para vivir como verdaderos hijos de Dios. Para eso fuimos bautizados. Y que esto nos lleva a nosotros a ir tomando cada vez más conciencia de nuestro bautismo y de nuestro compromiso de bautizados para mantener lo que es nuestra fe, como lo hemos escuchado en esta palabra del cardenal Robert Sarah, que nos llama a no quedarnos callados. No se trata de salir a la calle a quemar gomas, cuidado, eso es otra cosa, sino más bien que fortaleciendo nosotros nuestra fe y nuestra confianza en Dios, nuestro bautismo, sepamos vivir nuestra fe y dar ese testimonio de fe a todo lo que nos rodean para que así se mantenga nuestra vida, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra civilización en pie, a pesar de los ataques. Excelente.
un llamado a que nos mantengamos fuertes y firmes para que nuestro testimonio hable por nosotros. Así es. Padre, ¿existe algunas medidas o acciones que se estén llevando a cabo por parte de nuestras autoridades civiles y eclesiales para manejar esta situación o algo por el estilo, donde se puedan ver consecuencias para esas personas que cometan estos actos que, como bien usted explicó al principio, no son solo de vandalismo, o sea, hay algo muy fuerte detrás? Bueno, mira, lamentablemente, por un lado, estos hechos vandálicos y esto de la quemación de templos, lamentablemente no podemos esperar mucho de las autoridades civiles. ¿Por qué? Por el tema de que no lo asumen como debe de ser, sino más bien que dan como un paño con pasta. Sí intentan hacer algo como para acallar a los cristianos, a los demás, pero en realidad ellos no están en ese interés de perseguir civilmente o judicialmente a esta persona. Más bien, fíjense ustedes que con respecto al Islam, en estos países, sobre todo en Europa, el Islam es protegido. Las manifestaciones, todo, y yo no quiero satanizar con esto, pero es la realidad, o sea, de satanizar al mismo Islam, porque no todo en el Islam es malo, es como todo. Hay malos musulmanes y buenos musulmanes y mediocres y todo, como lo hay en el cristianismo, como lo hay en el catolicismo. Pero las autoridades civiles no son justas con las diferentes manifestaciones religiosas. Y en lo que se refiere al cristianismo, al catolicismo, no actúan con la debida justicia ni protección como lo hacen con el Islam. No estamos pidiendo privilegios sobre otra creencia. Lo que estamos pidiendo es justicia. Que así como se protegen a otras creencias, pues también que se proteja a el cristianismo y para evitar esas injusticias. Entonces, por parte también de la misma iglesia, claro que se vienen haciendo muchas cosas, pero aquí también el problema tiene que ver con la falta de conciencia, de interés, de vivencia, de formación que tenemos muchos cristianos, que tenemos muchos católicos. Recordemos que lamentablemente nuestro catolicismo en muchas personas se caracteriza por la falta de formación. Y si no nos formamos en nuestra fe, en vez de dejarnos estar llevando por falsos o por comentarios que son contrarios y que son malintencionados sin ningún fundamento, nos pusiéramos a formarnos debidamente, que lo tenemos, nuestra iglesia lo tiene, creo que sería otra realidad lo de nosotros. Pero eso hay que seguirlo fomentando, la iglesia lo viene fomentando, y poco a poco han habido muchas reacciones favorables, pero todavía falta hacer más. Que en ese caso, pues, no es por nada, pero nuestro movimiento de cursillo, pues, se está ganando un buen terreno en cuanto a su escuela de formación, que está ayudando mucho y mucha gente está participando de esas formaciones, y eso es lo que se necesita, que nos formemos, que nos informemos para poder actuar, conocer nuestra fe, conocer nuestra iglesia para poder actuar. Aquí en República Dominicana, aprovechando una vez, nosotros no tenemos situaciones de profanación a nuestros templos, sobre todo al templo católico, pero no han pasado de ser simples actos en nuestra realidad dominicana. Los actos de profanación de templos que han habido hasta ahora son simples actos de vandalismos o de satanismo. No ha tenido que ver con lo que está sucediendo en otros países, pero cuidado, no nos descuidemos, porque todo esto también un día nos va a llegar a nosotros, y si seguimos dormidos en nuestros laureles, esto nos va a afectar muy fuerte. Cada uno.
Así es, Padre. Qué gusto escucharlo en todo el sentido de la palabra, en donde nos da un aliento de esperanza, de saber que todas esas situaciones vendrán, sucederán, pero la iglesia que fundó Cristo sobre la roca firme, sobre el amor por la que murió en la cruz, eso no pasará. Y en ese mismo sentido, Padre Robert, ¿usted cree? Usted comentó a principio del programa, creo, que usted había dicho que muchos tal vez ya no están asistiendo a los templos por muchas razones. ¿Usted cree que sea una de las razones del vandalismo, de la quema de los templos, que haya impedido a muchos cristianos acercarse a las iglesias? Yo no creo que sea de mucha influencia ese factor, más bien creo que son otros. Por ejemplo, eso que ya muchas personas son indiferentes a la religión, a su fe. Hay otros que no les interesa, hay otros que quieren asumir la religión como si fuera un acto social, cuando no es así. Ven los actos religiosos como si fueran, o quieren ver los actos religiosos, asumirlo como si fueran actos de diversión, actos sociales. Esto no es así. Ese tipo de idea, de mentalidad que hay en muchas personas es lo que está haciendo mayor daño a que la práctica de fe, la práctica religiosa en muchos de nosotros esté tan marcado. Tenemos el tema ahora de esto de la pandemia, etcétera, etcétera, en la que mucha gente tiene mucho miedo de ir a los templos. Fíjate que por un lado se ha dado de que mucha gente está pidiendo o fortaleciendo, ver la forma como se acerca a Dios, pero al mismo tiempo, no, ya que los templos están abiertos, no están yendo por temor, porque piensan que no, que me puedo contagiar y que esto, y bueno, y entonces, qué es lo que está pasando? Ahí tú te das cuenta en ese punto rápidamente, bueno, ¿qué es lo que está primando? La verdadera fe, vivir la fe, la comunidad o otras situaciones como el miedo, el pánico, el terror, que eso es parte también, parte de este globalismo, pero que se analizaría en otro momento. Wow. Padre, y el tiempo nos la ha jugado, porque ya no tenemos tiempo para más y en verdad hemos edificado mucho. Sí, lamentablemente, eso quiere decir que tiene que volver. Padre, un mensaje final, pero yo creo que es un mensaje alentador, así que la gente, aunque hemos estado pasando y hemos visto y hemos sufrido todo lo que la quema de nuestros templos, un mensaje final y esperanzador en esta batalla que nos ha tocado vivir. Bueno, recordando nuevamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, ánimo, yo he vencido al mundo, ustedes también lo podrán vencer, pero la condición es que tendremos que ir todos hacia Él, como Él lo dijo. Para poder vencer al mundo, para poder vencer a Satanás, la única manera de hacerlo es yendo a Cristo, en nuestros pasos hacia Cristo, para poder nosotros fortalecernos con su gracia y así entonces seguir avanzando, seguir caminando, siendo luz, primero iluminando nuestra vida con esa luz de Cristo para que esa luz entonces pueda llegar a todo lo que nos rodea y así poder vencer también lo que es el miedo a vivir nuestra fe y a dar testimonio, sobre todo ahora. Luchemos para no dejarnos dominar por el miedo ni por el pánico. Que sea nuestra fe en Cristo, la gracia en Cristo, la que nos ayude a sobreponernos a toda esta situación que actualmente estamos viviendo, para que el miedo no domine en nosotros, sino que domine la gracia de Dios, como lo dijo San Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, sino un espíritu de valentía. Vamos a dejar que ese espíritu que ya habita en nosotros desde nuestro bautismo se manifieste con esa valentía para nosotros seguir adelante en nuestro caminar en la fe. Amén. Así es, Padre Robert. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar siempre atento a todos esos temas que nos edifican, que nos hacen cada día ser iglesia. Queremos darle las gracias también a todos ustedes, queridos hermanos, por habernos acompañado. Felicitarlos cada día, porque si están escuchando el programa es porque están vivos. Y hoy en día tenemos que dar gracias a Dios
por esa vida que nos regala, por esos momentos que nos da. Les vamos a comprometer para que nos acompañen el próximo viernes en su programa Caminando de Colores por 105.3 Vida FM. Adiós con el corazón, porque con el alma no podemos. Bendiciones. Hasta luego. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al ver